El tiempo avanza y hay nuevas tecnologías y una de ellas son las baterías de litio. ¿Qué información encontramos aquí y qué diferencias hay con lo que ya hemos visto? En primer lugar, aquí tenemos una batería de litio y podemos ver que tiene un voltaje definido, una capacidad definida de 1500 miliamperes y tiene un C-rating de 15C. Aquí tenemos otra batería, 1300 miliamperes hora es su capacidad y nos dice que tiene un C-rating de 50-100C. ¿Esto qué quiere decir? Que sería 50C en forma continua y 100C por periodos de tiempo cortos. ¿Qué quiere decir cortos? Se tendría que analizar la especificación técnica de la batería. Y tenemos este otro ejemplo y aquí vemos que el voltaje de esta batería es de 11.1 volts, tiene una capacidad de 1300, yo aquí considero que son miliamperes hora, y a una tasa de descarga de 20C. ¿Qué es lo primero que tenemos que resaltar? Que 20C es diferente de C20, lo que ya habíamos visto. C20 se refiere a 20 horas, pero 20C se refiere a 0.05 horas, o lo que es igual 3 minutos. Donde empezamos diciendo nuevamente que 20C es diferente de C20. Ahora vamos a mostrar una tabla para que quede más claro. Lo primero que me gustaría resaltar es lo que se encuentra en la segunda columna. Aquí vemos que dice C100. C100 es una tasa de descarga considerando 100 horas. Como lo especificamos aquí, 100 horas. Ahora, otra forma en la que vamos a encontrar esa especificación es como C entre 100. Entonces, cuando veamos C100 y C entre 100, se refiere a lo mismo, a una tasa de descarga de 100 horas. Otra forma de mostrarlo es así, con una C, con la letra C, guión 100. Ahora este 100 es igual al inverso de 0.01. Entonces otra forma de expresarlo o de expresar la tasa de descarga de C100 es como 0.01C, así como está aquí. La diferencia entre la primera columna y la segunda columna es que el número se encuentra a la izquierda de la letra en la primera columna y en la segunda el número se encuentra a la derecha de la letra. Entonces estos dos valores nos representan lo mismo, una tasa de descarga de 100 horas, pero cuando se encuentra a la izquierda basta con dividir o obtener el inverso de esta cantidad para saber las horas. Entonces 0.01 serían 100 horas. Lo mismo ocurre con C20, que sería 0.05, cuyo inverso nos da 20 horas. ¿Sí? El punto 1 nos dice que es una tasa de descarga de 10 horas y así sucesivamente. Este es el etiquetado que encontramos usualmente en las baterías que ya hemos descrito o que describimos inicialmente, que son baterías de plomo ácido, de ciclado profundo, vehiculares, libres de mantenimiento. Pero en las baterías de litio ya encontramos otro etiquetado, que sería 1C, 2C, 5C, 10C, 15C, 20C, 50C, 100C, etc. Por lo tanto, lo que mencionábamos, que C20 es diferente de 20C. C20 se refiere a 20 horas y 20C se refiere a 3 minutos. Una batería etiquetada con C20 nos dice la capacidad de la batería
considerando que la vamos a descargar lentamente, que nos vamos a tardar 20 horas para descargarla. Y este etiquetado, al contrario, nos dice que es una batería que estamos considerando descargar muy rápidamente. En este caso serían 3 minutos. Para determinar la corriente que podemos obtener, la corriente máxima que podemos obtener en forma continua de esta batería, vemos que sería igual a 26 amperes. El C rating de la batería es 20C, y su capacidad son 1300 miliamperes, es decir, 1.3 amperes, lo que nos da 26 amperes. Entonces podemos obtener de esta batería 26 amperes en forma nominal, en forma continua, por un periodo de 3 minutos, y no la terminamos. Se quedaría sin energía. Ahora, aquí viene lo interesante. Recordemos que para las baterías de plomo ácido, cuando el tiempo de descarga era más corto, la capacidad de la batería disminuía. Pero aquí vemos que ocurre algo interesante. En este ejemplo en particular, si tomamos como referencia estos valores de aquí hacia arriba, podemos ver que esta batería de litio se comporta o tiene un comportamiento ideal, es decir, vamos a poder obtener sus 1.3 amperes considerando diferentes tasas de descarga. Si la descargamos lentamente a lo largo de 100 horas, podemos demandar 0.013 amperes en forma continua. De igual manera, si la carga conectada a la batería demanda 0.26 amperes, puedes obtener esa demanda por 5 horas en forma continua y el producto sigue siendo 1.3 amperes. Podemos aprovechar toda la capacidad de la batería en ese periodo de tiempo. Y así sucesivamente en todos estos valores. Sin embargo, eso no ocurre cuando se quiere hacer o se quiere utilizar un C rating, una tasa de descarga más alta. Por ejemplo, si quisiéramos descargar la batería o usarla más intensamente por 1.2 minutos, no podríamos obtener los valores que idealmente se obtendrían al emplear estas ecuaciones. ¿Por qué razón? Las baterías de plomo tienen una química distinta que las baterías de litio. Por lo tanto, no tienen el mismo comportamiento y la ley de Peukers no aplica para este tipo de baterías. Por lo tanto, tiene un comportamiento prácticamente lineal cuando consideramos tasas de descarga menores al valor nominal especificado en la etiqueta. Aquí podemos ver en el texto que se muestra en la pantalla un ejemplo donde nos habla de que se hicieron experimentos en unas baterías de litio y que se pudo obtener prácticamente la misma capacidad, es decir, prácticamente la misma energía de la batería se pudo obtener cuando se descargó con una corriente de 5 amperes o con una corriente de 50 amperes. Haremos uso de un ejemplo para explicar lo que ocurre cuando tenemos una tasa de descarga mayor a la nominal. Este es un tipo de batería que nos dice su voltaje, nos dice su capacidad y nos dice que esta capacidad está determinada para una tasa de descarga de 0.2 C, serían 5 horas. La curva que nos dice la capacidad de la batería, considerando una tasa de descarga de 0.2 C, es esta línea naranja que se encuentra aquí. Pero si esta misma batería quiero descargarla más rápidamente, más allá de su valor nominal, supongamos 0.5 C, para descargarla en 2 horas en lugar de descargarla en 5, pues vemos que ya hay una caída en su capacidad. Está por debajo de la línea naranja, la línea azul. Si conectamos una carga que demanda tanta corriente que se la va a terminar la energía de la batería en 30 minutos en lugar de 5 horas, vemos como la capacidad disminuye
y entonces ya no podemos obtener la misma energía que obtendríamos en el caso nominal. Por lo tanto, la batería de litio tiene un comportamiento prácticamente ideal si consideramos un valor o una tasa de descarga menor a su valor nominal, pero ya empezamos a ver otros efectos adversos si consideramos una tasa de descarga mayor a su valor nominal. Muy bien, ahora la pregunta es, ¿cuántas baterías necesito en mi banco si yo considero baterías de litio? Si vemos aquí la especificación técnica de esta batería de litio que se llama Battle Born, ellos nos mencionan que las baterías de litio pueden ser descargadas en un 100%, cuando las baterías de plomo ácido se recomienda que se descarguen en un 50%. Esa es la recomendación. Si tomamos eso como referencia, quiere decir que si tenemos que para una batería de ciclado profundo necesitábamos una capacidad de 397 amperes hora, a partir de ese valor dividirlo entre 2 o multiplicarlo por 0.5 para poder obtener la capacidad que necesitamos considerando baterías de litio. Este es un criterio considerando estos datos. No digo que sea el único, ahí puede haber más según la experiencia de diferentes personas. Finalmente, y la última diapositiva me parece, es que necesitamos entender el concepto de ciclo de vida. ¿Qué es esto? Ahorita mencionamos que una batería de plomo ácido se recomienda que se descargue al 50%. Usted la puede descargar más o menos si quiere. De igual manera, las baterías de litio se pueden descargar al 80%, al 20%. Ya es una consideración de cada persona. Pero ¿qué implicaciones tiene eso? Aquí en este ejemplo tenemos un fabricante que nos muestra la gráfica de 3 baterías que ellos manejan y nos dice que si yo descargara la batería AGM, esta de aquí, la verde, en un 50%, si yo la descargara en un 50%, yo podría esperar que esa batería me funcionara por unos casi 600 ciclos de carga-descarga. Esa sería la vida esperada de la batería. Pero si yo usase la batería definida por la línea azul o la línea roja, entonces serían 1100 ciclos o 1150 ciclos la línea roja aproximadamente. Esa es la diferencia entre estos 3 tipos de batería. En una de ellas 500, 600 aproximadamente ciclos y la otra 1100 y la otra 1150. Esos son los ciclos que podrían cargarse y descargarse las baterías y serían, si se hiciese un ciclo por día, pues serían 1150 días aproximadamente. Pero si yo dijera, bueno, en lugar de descargarla al 50%, la descargo al 90 o al 100, por ejemplo, entonces la vida de mi batería, al menos la línea verde, la estaría reduciendo a la mitad aproximadamente, de 500 a 250. Y la azul de 1100 a 550 y la roja de 1150 a 500. Entonces vemos que la vida de la batería se va reduciendo. Por esa razón, hay quienes recomiendan este valor de aquí, del 50%, como un buen valor para este tipo de batería. Pero es una recomendación, al final de cuentas. Cada persona puede tener un criterio diferente. Pero si esta es la recomendación, es porque ha funcionado bien para muchas personas, ¿sí? Esto mismo lo vemos aquí con otro tipo
de baterías. Aquí nos dice que si la descargamos al 50% podemos esperar una vida útil de unos 1280 ciclos. Esta otra nos dice lo mismo, nos dice que para el 50% de la descarga de la batería podríamos obtener unos 1650 ciclos. Y esta otra es una hoja de datos de una batería de litio y nos dice que al menos en esa tabla comparativa que hicieron ellos mencionan que las baterías de gel podían esperar que funcionaran de 500 a 600 ciclos considerando una descarga del 50%. Igualmente las tipo AGM, igualmente las tipo ácido, pero que para las baterías de tipo litio LiFePO4 podrían esperar más de 4000 ciclos. Bueno, esos son los datos técnicos. Ahora vamos a ver rápidamente la hoja de cálculo. En la hoja de cálculo, la calculadora, tenemos esta información que mostramos en la diapositiva. Definimos los días de autonomía, el voltaje del banco de baterías, definimos el voltaje de nuestra batería, la capacidad de la batería y también definimos el C-rating de la batería. Con esto calculamos la capacidad o la energía requerida por el banco de baterías, que sería 9518 watts hora. Esta cantidad la dividimos entre el voltaje del banco de batería para obtener la capacidad, tanto en C10 como en C100. Se usan los criterios mencionados en el paper. Vemos las capacidades para los diferentes tipos de batería y aquí yo manualmente dividí entre 2 este valor de aquí para las baterías de tipo litio. Este fue mi criterio. Usted puede aquí editar y poner el criterio que usted considere más apropiado. Y enseguida estos datos nos dicen, bueno, si tenemos estos valores, entonces vas a necesitar, si tus baterías son de descarga profunda, vas a necesitar 8 en total, como el ejemplo que vimos. 2 en serie y 4 de esas líneas series en paralelo. O si son baterías libres de mantenimiento, serían 2 baterías en serie y 6 líneas de esas en paralelo. Pero si son baterías para vehículos, serían 2 en serie con 8 de esas líneas en paralelo. Pero si son baterías de litio, serían 2 en serie y 2 líneas en paralelo, es decir, 4 baterías en total. Bueno, espero que sea de utilidad, es mucha información. Sin embargo, considero que es valiosa. Espero que sea de utilidad para ustedes también. Hasta luego.